nuestro. Te alabamos, Señor, te adoramos. Bendice este pueblo. Visita este pueblo, Señor. Visita esta iglesia en esta noche, Señor. Visita tu pueblo, tu iglesia. Siente la presencia del Señor, hermanos, hermanas. Señor, llena este lugar con tu presencia. Toca cada vida, Señor. Solo tú sabes cómo han llegado mis hermanos, mis hermanas. Quizás algunos cansados, algunos sin fuerza, sedientos, algunos quizás con desánimo, con tristezas. Pero también otros han venido alegres, contentos. Han venido con un cántico nuevo. Han venido agradecidos en sus corazones. Solo tú sabes, Señor. Solo tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Pero esta noche, Señor, fortalece, levanta, anima, sana, visita, Señor. Toma control de este lugar para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. A ti la gloria para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Solo dígale gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, y por tu amor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo Jesús, hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo está en este lugar, hermanos, hermanas? ¿Creemos que Cristo está en este lugar, hermanos, hermanas? A Él sea toda la gloria. A eso venimos a este lugar, hermanos, a darle a Él toda la honra y toda la gloria. Él se lo merece. Él nos guardó, hermanos, no solamente cuando andábamos perdidos en el mundo, nos guardó hasta de la muerte. Porque Él ya tenía un propósito con nosotros. Que le conociéramos, que fuéramos parte de su pueblo, de su iglesia. Y ya estando en el camino del Señor, Él también nos ha estado guardando, hermano. Y Él sigue con nosotros hasta el final, ¿verdad? Porque Él lo ha prometido. Bienvenidos todos, hermanos, hermanas, a este servicio. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que Él nos concede de poder estar congregados una vez más, un viernes más, aquí en la iglesia, hermanos, esperando que este viernes sea de mucha bendición. Habíamos estado anunciando, hermanos, que el día de hoy nos iba a estar acompañando una vez más nuestro hermano pastor Adán José Andrade, que, hermanos, estuvo con nosotros en nuestro aniversario número 14 de la iglesia. Y fue de gran bendición, hermanos, esos días que nuestro hermano estuvo con nosotros. De hecho, hermanos, el domingo antepasado, creo que fue, estuvimos haciendo una oración de agradecimiento al Señor por todo lo que sucedió, hermanos, porque yo creo que también tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, ¿verdad? A veces uno le pone al Señor las peticiones, las necesidades, pero hay que ser agradecidos con Dios, hermano. Hay que siempre estar con un corazón agradecido por todo lo que el Señor hace. Y estuvimos orando, dándole gracias a Dios por todo lo que sucedió en ese fin de semana, hermanos. Lo que el Señor hizo, realmente hizo más de lo que nosotros estábamos esperando, ¿verdad? Porque así es el Señor. Así es de que el día de hoy nuestro hermano va a estar con nosotros compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Así es de que, hermanos, un saludo a los que nos van a estar viendo a través del video también, y a los que nos están escuchando a través de Estéreo Restauración. Hermanos, también ustedes, Dios les bendiga, y van a ser bendecidos con la palabra del Señor. Así es de que dejamos a nuestro hermano Adán José Andrade para que predique la palabra del Señor. Démosle un aplauso fuerte a Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios. Wow. Muchas gracias, amado pastor. Nos complacemos en saludarles, hermanos, en el nombre del Señor. Muchas gracias por haber tomado la decisión de asistir a este santuario que es casa de Dios y puerta del cielo. Muchos saludos de mi amada esposa, la hermana Marina, siempre allá en la ciudad de Los Ángeles, California. Y como vamos a estar viniendo con frecuencia por cuestiones de el proceso educativo universitario,
Posiblemente el otro mes viene conmigo. Aleluya. Hay algunas razones potenciales por las cuales de manera personal le doy gracias a Dios cada vez que me permite predicar las buenas nuevas del Evangelio. Una de esas razones es porque viene el tiempo cuando este Evangelio ya no será predicado en la tierra. Este mensaje un día va a ser recogido. Dios, hablando en labios del profeta, dice que cuando ese tiempo llegue, las multitudes irán errantes del oriente al occidente, de norte a sur, buscando esta bendita palabra, mas ya no la encontrarán. La segunda razón por la cual me gozo cuando predico es porque cuánto anhelan los ángeles hacerlo, pero los ángeles no se les dio el privilegio de predicar, sino a la iglesia. Me decía un amigo pastor muy anciano, tuve una visión y en esa visión veía a los ángeles llorando y los ángeles le decían: Padre, déjanos ir a la tierra a predicar. Y Dios le respondió diciendo: no, ese privilegio es de la iglesia. Otra razón por la que le doy gracias al Padre en el nombre de Jesús es porque habiendo tantas personas con mayores capacidades, con mayores habilidades, con mayores conocimientos, con mayores estudios, el Padre nos escogió a nosotros por misericordia. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. En el estudio bíblico de esta noche, si ha traído su Biblia, le pido que leamos 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 11. Quiero hablar sobre cómo conocer las artimañas de Satanás. ¿Cómo identificar las astucias malignas de Satanás? Dice el versículo 11, 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenga la bondad de tomar su lugar. Tres objetivos de carácter general quisiera alcanzar en la reflexión de esta noche. El primer objetivo, reconocer que como iglesia, como cristianos, estamos envueltos en un conflicto de carácter espiritual. Este conflicto no es contra carne y sangre. Este conflicto es de frente a Satanás y sus demonios. Todo cristiano debe de estar consciente que está envuelto en este conflicto. El segundo objetivo, creer, confesar, declarar que aunque Satanás y los demonios son reales, mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. ¿Cuánto creemos que es mayor el que está con nosotros? Dele ese aplauso al Cristo resucitado. ¡Aleluya! ¡Wow! Y el tercer objetivo, confesar que Dios nos ha dado armas poderosísimas para aplastar el reino de las tinieblas.
no son armas humanas, son divinas. No son armas carnales, son celestiales. No son armas de la tierra, son del cielo. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado armas espirituales? Dios ha dado armas espirituales a la iglesia. Dios ha dado armas espirituales al cristiano. El cristiano debe de identificar esas armas y utilizarlas en el nombre del Señor. Una de esas armas que se nos ha dado es el nombre de Jesús. Yo no sé si usted cree que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creemos que el nombre de Jesús es poder? Dígalo conmigo, el nombre de Jesús es poder. Otra arma que se nos ha dado es la sangre poderosa de Jesús. Yo no sé si usted cree que hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos creemos que la sangre de Cristo tiene poder? Dígalo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. ¡Aleluya! Otra arma que se nos ha dado es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos en el poder del Espíritu Santo? En la plenitud del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Otra arma que se nos ha dado de parte de Dios son ángeles protectores, ángeles guerreros, aunque no los vemos, pero ellos son reales. Ellos están con nosotros. Si Dios nos permitiera y nos abriera nuestros ojos espirituales, los que pertenecen al cuerpo y no a la carne, los que pertenecen a Soma y no a Sar. Si Dios nos permitiera ver con los ojos espirituales, nos quedaríamos sorprendidos cuántos ángeles hay dentro de este santuario. Aleluya, gloria a Dios. Otra arma poderosa que Dios nos ha dado, hermanos, son las benditas promesas de esta palabra. Esta palabra es para nosotros, estas promesas son para nosotros. Según algunos estudiosos de la Biblia, según algunos que han hecho análisis exhaustivo de la Biblia, ellos dicen que la Biblia tiene 24,000 promesas para la iglesia. 24,000 cheques en blanco de parte de Dios para cada uno de nosotros. Debemos de llenarlos y creerlos y ir al arsenal del Padre, porque esta palabra es viva, eficaz, eterna, poderosa y es para nosotros. Otra arma poderosísima que Dios nos ha dado es el recurso, es el poder de la oración. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Ya, hay poder en la oración. Una vez leí una moraleja de una anciana que aceptó a Cristo a los 17 años y determinó pagar sus votos en la iglesia para que oraran por ella a los 85 años de edad. 85 menos 17, vamos matemáticos. ¿Cuántos años llevaba perseverando? ¿Perdón? 68 años. ¡Wow! Y en esos 68 años el récord de esta hermana en el archivo de la iglesia era admirable. Quedó viuda antes de los 30 años, nunca más volvió a casarse. Fue modelo, fue ejemplo para sus hijos. El pastor, cuando leyó el archivo, se sorprendió. Y le pregunta en el altar, hermana, tantos años de fidelidad, tantos años sirviéndole al Señor, ¿usted nunca ha sido tentada? La viejita se le quedó viendo al pastor y le dijo, ay pastor, yo he sido más tentada que usted. Pero ¿cómo lo ha logrado? Nadie habla en contra de su fiel testimonio. La viejita le respondió al pastor y le dijo, cada vez que el tentador venía y tocaba la puerta de mi mente y tocaba la puerta de mi corazón, yo le decía, Jesús, alguien toca a la puerta, ve y abre, por favor. Dale un aplauso de victoria al Señor. Con Cristo somos más que vencedores. Dígalo conmigo, con Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero centrar nuestra atención
en las 4 últimas palabras del versículo 11 que ya leímos. No ignoramos sus maquinaciones. En esas 4 palabras quiero centrar la reflexión de esta noche. No ignoramos sus maquinaciones. Consultando la Enciclopedia Británica de Teología, la Enciclopedia Británica de Teología define la palabra maquinación con una abundancia de sinónimos ricos. Ricos para que nosotros podamos entender la dimensión de las maquinaciones del adversario. La dimensión de las maquinaciones de Satanás. Y oiga como la Enciclopedia de Teología Británica lo define. Dice la Enciclopedia Británica: maquinación, del griego, es astucia maligna. O sea que como creyentes nos enfrentamos a una serie de astucias perversas del diablo. Astucias malignas. Número 2, dice la Enciclopedia Británica, maquinación, del arameo significa sagacidad oscura. O sea que Satanás es astuto y es sagaz, es maligno y es oscuro, es tenebroso. Continúa diciendo la Enciclopedia de Teología Británica: maquinación del hebreo significa trampa mortal. Trampa mortal. Estoy definiendo el término maquinación. Usted y yo como cristianos, todos como iglesia, nos enfrentamos a astucias malignas del adversario, a sagacidades oscuras del diablo, a trampas mortales del enemigo. Pero continúa la Enciclopedia Británica definiendo y dice: maquinación de latín significa artimaña tenebrosa. Todos nosotros estamos enfrentados con astucias de Satanás, con sagacidad, con trampa, con artimaña. Y termina diciendo: maquinación significa lazo para atar. Lazo para atar. Eso también significa maquinación. Un lazo que ata al creyente de pies y manos y lo esclaviza. En guerra espiritual me he dado cuenta, una de las astucias del diablo, de las astucias oscuras del diablo, es que cuando el creyente peca, el diablo le dice: que nadie lo sepa. Guarda el pecado. Ocúltalo, escóndelo. Entre más oculto, mejor, dice el diablo. Y Jesús te dice: hijo, no escondas tu pecado, dámelo. Entrégamelo. Hay poder en mi sangre para perdonarte. Hay poder en mi sangre para hacerte libre. Hay poder en mi sangre para hacerte un vencedor. ¿Cuántos creemos que en el nombre de Jesús hay poder para ser más que vencedor sobre las ataduras del pecado? Desde esta perspectiva, el enemigo en su astucia anhela tener a muchos creyentes en pecados ocultos, en pecado oscuro, en una doble vida. Cuando la oferta de la Biblia, la oferta del Calvario es esplendorosa, es maravillosa. La ofrenda del Calvario dice: hermanos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado se llama Jesucristo el Santo, Jesucristo el Redentor, Jesucristo el Justo. No es producente entonces esconder una vida de pecado, es producente confesarla. Maquinación significa astucia, significa sagacidad, significa trampa, significa artimaña, significa lazo para atar a una vida oculta y significa tropiezo para sacarte del camino. Tropiezo para sacarte del camino.
6 sinónimos ricos da la Enciclopedia Teológica Británica sobre la palabra maquinación. Y Pablo está diciendo, hermanos, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. No seamos ignorantes sobre la astucia maligna, sobre la sagacidad maligna, sobre las trampas mortales del enemigo, sobre las artimañas tenebrosas que nos tiende, sobre los lazos diabólicos con que quiere atarnos y sobre los tropiezos que pone en nuestro camino. Pablo dice a la iglesia, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. La iglesia debe de tener conocimiento sobre quién es Satanás. Algunas veces tenemos temor conocer a Satanás y sus emisarios. En la universidad hay 2 módulos académicos que estudiamos a profundidad. Uno es el tema de la angeleología y otro es el tema de la angelología. Cuando estudiamos angelología, estudiamos a todos los ángeles buenos, todos los seres creados buenos de parte de Dios, comenzando con los arcángeles, querubines, serafines, ángeles de las naciones, ángeles guerreros, ángeles en misiones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estudiamos angeleología, estudiamos a fondo a Satanás, al falso profeta, al anticristo, que es la Trinidad satánica, y a todos los demonios. Y Pablo está diciendo, no ignoréis las maquinaciones. Como iglesia debemos de tener conocimiento sobre quién es Satanás, sobre cuál fue su origen, sobre cuál es su poder, sobre quiénes son sus aliados, quiénes son sus emisarios, cuáles son sus propósitos. Todo eso la iglesia debe de tenerlo claro en su conocimiento. Debemos de saber, repito, quién es Satanás, cuál fue su origen, cuál es su poder. Porque es cierto, el diablo es poderoso. Después del trino Dios, nadie tiene más poder que él. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Nunca olvide usted que Satanás es criatura. Satanás ha sido creado. Dios es el creador. El poder de Satanás es limitado. El de Dios es ilimitado. Dale un aplauso de gloria al poder de Dios. Entonces, con toda autoridad podemos decir esta noche, en Cristo soy más que vencedor. Dígalo conmigo, en Cristo soy más que vencedor, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero no solamente debemos de conocer a fondo quién es Satanás. Y digo esto porque no podemos derrotar a un enemigo a quien no conocemos. Eso se ve en todas las disciplinas deportivas. Ningún boxeador que sea un tanto inteligente, ni sus entrenadores, lo van a hacer subir al cuadrilátero, al ring, sin haber estudiado al máximo a su oponente. Ningún equipo de fútbol se enfrenta a otro sin haberlo estudiado al máximo. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? Queremos derrotar al adversario y a sus demonios en el nombre de Jesús. Conozcámoslo a la luz de la Biblia. No ande leyendo libros oscuros por ahí. No ande leyendo libros de la calle. Todo lo que necesitamos saber sobre quién es Satanás y quiénes son los demonios está aquí revelado en la palabra de Dios. Este es el libro que nos da la información. Este es el libro que nos da el conocimiento. Esta es palabra revelada de Dios. Y la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es verdadera. Ella no tiene absurdos. Ella no tiene contradicciones. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es fiel, real y verdadera? Porque muchos andan leyendo libros ahí sobre conociendo a Satanás a través del humanismo, conociendo a Satanás y los demonios a través del escepticismo. Que el Señor reprenda al diablo. Si lo voy a conocer a la luz de la Biblia. La Biblia me habla mucho sobre Satanás. La Biblia dice que en un pasado distante, es decir, en una eternidad pasada, Dios creó un sinnúmero de ángeles. ¿Cuántos creó? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
Y luego que los creó, los estratificó en un orden de autoridad delegada. Y entre todos los que Dios creó, la Biblia dice que creó un ángel bello sin igual, hermoso sin igual. Los profetas Ezequiel y Isaías lo describen. Y después que Dios lo creó, le dio un privilegio, extraordinario privilegio. Dios le dijo a este ángel llamado Lucifer: tu privilegio será moverte alrededor de mi trono. Caminarás alrededor de mi trono. Por eso la Biblia dice: tú, ángel protector, tú te moverás alrededor de mi trono. Imagínense qué privilegio tan noble. Wow. Y nadie sabe por cuánto tiempo este ángel se mantuvo fiel a Dios. Hasta que un día Dios, en su absoluta presencia, y dije presencia, no presencia, porque la palabra presencia solo corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios, en su absoluta presencia, vio que en el corazón de este ángel comenzó a germinar una semillita llamada vanagloria. Una semillita llamada orgullo. Una semillita llamada rebelión. Siempre que un creyente cae en vanagloria, orgullo, terminará rebelándose. Porque este es el germen del infierno. Y luego este ángel sedujo a un sinnúmero de ángeles menores y se rebelaron contra Dios. Ahí nace el reino de las tinieblas, ahí nace Satanás. Entonces Dios los derribó. Y digo que los derribó porque he oído a muchos predicadores decir que Dios destronó al diablo. Un momento, el diablo nunca tuvo trono. El único que tiene trono es nuestro Señor Jesucristo. Y lo ha tenido por los siglos de los siglos de los siglos, y lo tendrá por los siglos de los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza. Dele ese aplauso al que está sentado en el trono, a aquel a quien los ángeles adoran de día y de noche, a aquel a quien los ángeles dicen: santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que había de venir. A Él y solamente a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Recibe la alabanza de tu iglesia, Jesús. Recibe, Señor, la alabanza de tu iglesia. El diablo nunca tuvo trono. Fue derribado, no fue destronado. Él era guardián del trono, el que estaba en el trono ahí sigue todavía. Algunas veces he dicho que Satanás solamente era el chofer de la limusina del Padre. Y una vez lo sacaron de la limusina, conociendo parte del origen de Satanás. Pero no solamente hay que conocer a fondo a Satanás, a los demonios, sus artimañas, sus astucias. Debemos de tener también un conocimiento claro, perfecto, bíblico. ¿Quién es Jesucristo? La iglesia debe de conocer quién es Jesucristo. ¿Cuál es el poder de Jesucristo? La iglesia debe de saber cuál es el poder que hay en la sangre de Jesús. La iglesia debe saber cuáles son las bondades, los beneficios del Calvario. La iglesia debe de saber quiénes somos nosotros en Cristo. Fíjese que nosotros no somos extranjeros ni advenedizos. Somos un real sacerdocio, una nación santa. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos un binomio perfecto con Dios. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dígalo conmigo. Soy un binomio perfecto con Dios. En guerra espiritual casi siempre menciono esto. El problema del creyente es que cree que Jesús, cuando oramos, creemos que Jesús está a millones y millones y millones de millas en el tercer cielo. No es verdad. ¿Sabe cuál es la victoria del creyente? ¿Sabe cuál es el éxito del creyente? Lo dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en el tercer cielo.
Ya no vivo yo, Cristo vive en el tercer cielo. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Déjame decirte, cuando Satanás te ve, cuando los demonios te ven, no te ven por tu estatura, no te ven por el color de tu piel, no te ven por tu nacionalidad, no te ven por tu nombre. Cuando los demonios nos ven, ven a la sangre de Jesús en nosotros. Ven la sangre de Cristo que nos cubre de pies a cabeza. Por eso los demonios huyen, porque tienen miedo, tiemblan ante el poder de la sangre de Jesús. Aleluya. Recientemente atendí una entrevista radial con Radio Sion. El hermano locutor que conducía la entrevista me interrogó a profundidad 2 horas. Gran parte del interrogatorio tenía que ver con mi experiencia pasada como sacerdote satánico. Y estábamos al aire. Miles y miles de personas escuchando la entrevista, el programa. Luego se abrieron los auriculares, se abrieron los teléfonos. Y habían como 10 personas contestando llamadas. Y llamó un hombre, furioso, molesto, enojado. Y se identificó como satanista declarado en la ciudad de Los Ángeles. Soy satanista declarado. Y me dijo, ¿sabes que odio con todas mis fuerzas a Jesucristo? Y yo me sonreí. Y le dije, síguelo odiando. Él te ama. Él te ama. Aunque tú lo odies, Él te ama. ¿Cómo crees que Él me ama? Y se ponía más violento. ¿Cómo crees que me ama? Y le dije, porque murió en la cruz del Calvario para salvarte. Por amor se entregó el Salvador. Jesús no murió para enseñarnos a morir. Jesús no murió como un fracaso. Jesús murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió para reconciliarnos con la santidad del Padre. Jesús murió para darnos vida y vida en abundancia. Dele un aplauso de gloria al Señor. Aleluya. Tengo la entrevista porque se grabó en la radio. Y luego me dijo, ¿sabes que disfruto quemando Biblias? Me encanta quemar Biblias. Y yo le respondí, sigue quemándolas, no te las vas a terminar. No te las acabas. Yo también lo hice por mucho tiempo. Quemé Biblias. Pero nada haces con quemar la Biblia. Luego me dijo, ¿sabes que nosotros les estamos dando un gancho al hígado a ustedes los protestantes? Les estamos pegando abajo. Y le dije, me interesa, dime cómo. ¿Cómo nos están golpeando? ¿Cómo nos están dando ese golpe bajo? Y me dijo, nosotros estamos implementando todos nuestros recursos alquímicos. Estamos utilizando todos los medios masivos de comunicación social, el internet, la televisión, la radio, la prensa escrita, el celular, el Facebook, el Messenger, etcétera, 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 para destruir a los niños y a los jóvenes de ustedes. Nuestro ataque está directo a los niños de los protestantes. Nuestro ataque está directo a los adolescentes y a los jóvenes de los protestantes. Y dijo él, ¿sabes que un papá no es feliz? ¿Sabe que una mamá no es feliz cantando en la iglesia mientras sus hijos están perdidos en la calle? Mientras sus hijos están perdidos en el mundo. Y él dijo, nosotros vamos a arrastrar a esta juventud a una rebelión, a una ingobernabilidad indecible. Tenemos todas las herramientas satánicas, dijo él. Y dentro de 10, 15 años
Vamos a tener una sociedad universal globalizada sumergida en la rebelión, sumergida en la ingobernabilidad. Las perspectivas del satanismo, ellos dicen, dentro de 10 años, no importan los gobiernos, qué lineamiento tengan los gobiernos. Si son demócratas, si son republicanos, no importa si son neutrales, no importa si son socialistas, no importa qué lineamiento político tenga un gobierno, pero ningún gobierno, dijo él, será capaz de gobernar las masas, de controlar la rebelión juvenil en los países del mundo. Desgraciadamente eso ya lo estamos viendo. Allá afuera, si usted ve los análisis sociológicos, la rebelión juvenil es una pandemia. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene remedio. Y dentro de la iglesia es una epidemia. Muchos padres, muchas madres cristianas ya no hayan qué hacer con niños de 8, 10, 11, 12 años. Porque los niños se han vuelto rebeldes, violentos, temperamentales, coléricos, explosivos e ingobernables. Y aprovecho para levantar un clamor y decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cubra a sus niños con la sangre de Jesús. Reclame a sus niños para Dios. Dígale: Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que huyas de mi familia. Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que huyas de mis hijos. Satanás, yo cubro a mis hijos con la sangre del Cordero. Me he dado cuenta que los dardos envenenados, las estrategias, la astucia de Satanás está principalmente dirigida, número uno, al matrimonio. Primera de las 4 instituciones que Dios creó. Dios creó 4 instituciones. El matrimonio como procreador de la familia. La escuela como garante del proceso educativo. Esta es la segunda institución, la escuela. Gracias a la escuela tenemos maravillosos médicos. Gracias a la escuela tenemos ingenieros. Gracias a la escuela tenemos doctores. Gracias a la escuela hay fiscales, hay jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la segunda institución que Dios establece es la escuela como garante de la educación. La tercera institución que Dios establece son las naciones del mundo, son los países como garantes del orden social. ¿Te imaginas si no hubiesen leyes en los países? Sería un desastre total. Y la cuarta institución que Dios estableció es la iglesia. 4 grandes instituciones. Pero los ataques de Satanás están dirigidos sobre todo a los matrimonios. Las últimas estadísticas de las universidades de ahí de Los Ángeles. Dice la Universidad UCLA. Oiga esto. Que el 70% de matrimonios se está divorciando en el estado de California. 70%. De 100 matrimonios están terminando 70 en la corte. Esto es altamente preocupante. Y digo en el nombre de Jesús, a usted caballero que es casado, proteja su matrimonio. A usted señora que es casada, proteja su matrimonio en el nombre de Jesús. Dios nos ha unido en el vínculo del matrimonio para que protejamos sano, puro y limpio esta bendita institución. Los que somos casados, dígalo conmigo: bendigo mi matrimonio. Dígalo: bendigo mi matrimonio. En el nombre de Jesús, bendigo mi matrimonio. Wow. En segundo lugar, los dardos del enemigo están dirigidos a la familia. Es decir, a los hijos del matrimonio. A nuestros hijos. Por eso estoy hablando de que el satanismo se está proponiendo levantar una sociedad violenta, temperamental e ingobernable. No sujeta a nada. No sujeta a nadie. Recientemente se dio en el Congreso de las Naciones Unidas. No sé si usted vio el reportaje. Wow.
a los presidentes de cada país, reportando el estado social de sus gobernados. Y hubo un presidente, y precisamente uno de los presidentes de Centroamérica, que comenzó a llorar en las Naciones Unidas. Y dijo, ya no sé qué hacer con mi país. Porque tengo 16,000 policías y 35,000 pandilleros registrados. ¿Cómo le voy a hacer frente a 35,000 pandilleros armados en la calle con 16,000 policías? Y se le salieron las lágrimas a este mandatario, a este presidente. Y yo le di gloria a Dios por lo que él dijo. Y lo dijo ante las Naciones Unidas. Pero aún nos queda una esperanza, dijo él. Y la esperanza que nos queda es el mensaje que la iglesia protestante está predicando. Es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio tiene poder de cambiar a un joven rebelde. El evangelio tiene poder de cambiar a la juventud. El evangelio tiene poder de cambiar y bendecir a la familia. ¿Cuántos lo creemos en el nombre de Jesús? Porque el evangelio no es poder. El evangelio no es religión. El evangelio no es poder humano. El evangelio no es poder filosófico. El evangelio no es poder científico. El evangelio es poder de Dios. Dígalo, el evangelio es poder de Dios. No es poder humano, no es poder filosófico, no es poder científico, es poder del cielo, es dinamita de Dios. Wow. El evangelio tiene el poder de transformar a un joven, a una persona aún que ya parezca caso perdido. Usted padre, usted madre, no se desespere. Si tiene un hijo, una hija en rebelión, en drogas, en alcoholismo, en la calle, solo ore por él, solo ore por ella. Llegará el momento en que Dios responderá a tus lágrimas. Llegará el momento en que Dios inclinará su mano y levantará a ese joven para la gloria de su nombre. Wow. Y en tercer lugar, los dardos del enemigo están dirigidos a la iglesia, a nosotros como iglesia. El diablo nos odia. Los demonios nos odian. Entonces los dardos envenenados de Satanás están dirigidos específicamente al matrimonio, a nuestros hijos y a la iglesia. Que el Señor reprenda a Satanás. Y hay una paráfrasis en la Biblia, me encanta la paráfrasis. Me encanta la paráfrasis, porque nosotros como padres de familia, usted como papá, yo como papá, usted como mamá, somos sacerdotes de nuestros hijos. Y Dios nos ha dado un legado extraordinario. Y esta paráfrasis dice así, y usted ha oído mucho ese versículo. Ha oído mucho ese versículo que dice, ¿qué granjeare el hombre? Wow. ¿De qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo, pero a la hora de la muerte pierde su alma? ¿De qué le sirve que tenga vehículo del año? ¿De qué le sirve que tenga cuentas en todos los bancos, en diferentes países? ¿De qué le sirve que tenga mansiones valoradas en millones de dólares? ¿De qué sirve tener yates de $5,000 en la bahía de Miami? De 5 millones de dólares. ¿De qué sirve? Si a la hora de la muerte te vas al infierno. Pero la paráfrasis dice así. Y la paráfrasis se sustenta en la gramática griega. Y la paráfrasis dice, ¿de qué me sirve ganar a 1,000 almas para Cristo si mis hijos se van al infierno? ¿De qué me sirve ganar 1,000 almas para Cristo si mis hijos se van al infierno? El gran reformador protestante en Alemania, Martín Lutero, decía, cuando hablaba de esa paráfrasis, que en el día del juicio Dios me va a llamar por mi nombre, Adán José Andrade, aquí estoy, Señor. Y no le voy a decir, mira, Señor, todas las almas que en tu nombre gané para el reino de Dios. Porque he predicado en 49, 50 países del mundo, he visto multitudes venir a Cristo. El Señor me dice, un momento, deja las almas que ganaste. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Deja todas las almas que ganaste. ¿Dónde está tu esposa?
¿Dónde están tus hijos? Porque te hice sacerdote, te hice ministro, te hice responsable de ese matrimonio y de esos hijos. Amados, nada hay imposible para Dios. Todavía podemos alcanzar a nuestros hijos para la gloria del Señor. ¿Cuántos creen que Dios puede alcanzar a nuestros hijos? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar a nuestros hijos? Esos jovencitos rebeldes, esas señoritas rebeldes, esos adolescentes rebeldes. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el evangelio de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y declárelo, confiéselo. La Biblia dice que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la boca. Wow, yo creo en el poder de la confesión. Lo he visto varias veces. Lo he declarado muchas veces. Yo recuerdo cuando nuestra niña Zulemita, una de nuestras dos hijas, estaba chiquitita, 3 añitos de edad. Yo me acercaba y le preguntaba a mi niña linda, porque es bien bonita mi niña. ¿Y usted quién se parecía? A mi papá. Y cuando usted sea grande, ¿qué va a hacer? Doitoya. Voy a ser doitoya. Yo le dije, usted va a ser doctora. Y ahí en adelante, mi doctora. ¿Cómo está la doctora? Vaya, doctorcita, venga a desayunar, doctora. Y para la gloria de Dios es doctora, con 2 maestrías en medicina. Aleluya. Dele un aplauso de gloria al Señor. Cuando esta doctora tenía 8 o 10 añitos, el diablo me la hirió, me la golpeó con diabetes 2. Es diabetes 2 la que le da a los niños, vean. Oh my God. Con mi esposa a veces la llevamos agonizando al hospital. Y yo entendí que era una estrategia del enemigo. Porque siempre que yo iba a salir a predicar a una campaña, la niña caía grave. Y esa vez tenía que ir yo a Perú. Wow. Y a todo listo, el equipaje listo. Como a la 1 de la madrugada, hermano. Cayó. Gravísimo. Mi esposa me dice, hijo, no vayas. Y le dije, no. Y le dije, mira, Satanás, te ordeno que huyas de mi hija. Y mi esposa, yo me voy a pagar taxi al aeropuerto. Si se muere, entiérrela. Si se muere, entiérrela. Y me fui a la campaña. 3 semanas en Perú. Cuando regresé, la niña estaba ingresada en el hospital. Tomé el carro, fui y la saqué del hospital. Y le dije, hija, vamos a darle en el carro 7 vueltas a la manzana donde está el hospital. 7 vueltas. Y no pare de decirlo conmigo, adiós hospital, no vuelvo a ti. Dígale, hospital, adiós, yo no vuelvo a ti. Dígaselo. Y la niña lloraba, hermano. Le decía, hospital, dice mi papá que te diga adiós. No vuelvo, hospital, dice mi papá que te diga adiós, no vuelvo a ti. Y oye a la niña llorando, y le dije, confiese lo que usted no vuelve. Y le dimos las 7 vueltas. Y le dije, ahora otras 7 vueltas. Pero ahora vamos a cambiar la confesión. Dígale, hospital, volveré a ti cuando sea doctora. Dígaselo, hospital, volveré a ti cuando sea doctora. Volveré a 7 vueltas. Y la niña llorando, dice mi papá que voy a volver cuando ya sea doctora. Wow, en ese hospital ejerce medicina. Ahí está trabajando. Hay poder en lo que tú declaras. Hay poder en lo que tú confiesas. Hay poder en lo que tú dices. Declara que tus hijos son ministros de alabanza. Declara que tus hijos son maestros de la escuela dominical. Declara que tus hijos son músicos. Declara que tus hijos son pastores. Y si no te atreves,
al menos declara que son salvos. Aleluya. Todos los que somos papás, dígalo conmigo, declaro que mis hijos son salvos. Dígalo, declaro que mis hijos son salvos. Yo sé que la familia está bajo ataque hoy más que nunca. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Y gloria a Dios por los jóvenes que aman al Señor. Digo entonces, en el nombre de Cristo, cubra a sus niños con la sangre de Cristo. Ordénele a Satanás que huya de ellos. Confiese que sus hijos pertenecen al reino de Dios. Cubra su casa con la sangre de Cristo. Entre al cuarto donde duermen sus hijos y cúbralo con la sangre de Cristo. Unge el cuarto donde ellos duermen y declárelos: mis hijos son de Dios, mis hijos son de Dios, mis hijos son de Dios. Confieso y reclamo que mis hijos son de Dios. Wow. Mi esposa y yo lo vivimos con Vladimir, mi hijo. Wow, cuando Vladimir ingresó a la universidad, hermano. Se dejó crecer el cabello hasta aquí. Trajo música rock al cuarto. Y me dijo: no me digas que vuelvo a ir a la iglesia, ya no quiero. Le dije: está bien, yo no te obligo. Lo patrocinó la Coca-Cola, jugó con un equipo de primera división, fútbol en El Salvador. Se metió a eso de las patinetas, ganó medallas de oro en Centroamérica. Y con el pelo hasta acá. Y nosotros siempre, cuando él se iba a la universidad, entrábamos al cuarto de él. Ungíamos su cama, su sábana. Es tuyo, Padre. Vladimir, es tuyo, Padre. Tenía dos amigos que eran los que lo habían apartado del evangelio. Dos amigos rockeros, amantes del fútbol. Wow. Un día que su equipo iba a la final y supuestamente ellos iban a quedar campeones. Yo no sé cómo dejaron entrar un mortero de este tamaño para explotarlo cuando levantaran la copa. Y el compañero de mi hijo, cuando le prendió fuego a la mecha del mortero, explotó el mortero en sus manos y lo hizo pedazos en los graderíos del estadio. Mi hijo lloró, lloró y lloró por la muerte de su gran amigo. Cuando tú oras, Dios obra. Le quedaba el otro amigo. Wow. Saliendo de la puerta de la universidad, lo mataron los pandilleros. Y quedó mi hijo solo, sin amigos. Llorando, llorando, llorando. Un domingo en la mañana, todavía no nos levantamos de dormir cuando tocó la puerta. Papá, ¿sí, hijo? ¿Dónde tienes las Biblias? Allí en la librera, hijo, ahí está la Biblia. Yo pensé que algún trabajo le habían dejado en la universidad. Cuando nosotros nos levantamos ya no estaba en casa. Tomó una Biblia y se fue con diferentes jóvenes a una iglesia. Cuando regresó, ya regresó con el pelo afeitado. Y me dijo: papá, unos amigos evangélicos de la universidad me invitaron, fui a la iglesia, reconcilia. Aleluya, hasta hoy mi hijo de 26 años está de pie para la gloria de Dios. Aleluya. Confiésalo conmigo: mi familia le pertenece a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios. Dígalo: mis hijos le pertenecen a Dios, mi familia le pertenece a Dios. Es necesario conocer las artimañas del enemigo. Quizás aquí hay alguna persona, alguna madre, algún padre que está teniendo crisis con alguno de sus hijos. Que siente que su vida va al despeñadero. Que siente que su familia se destruye. La respuesta está al pie del Calvario. Y no te predico religión, te predico un evangelio de poder.
Te predico a un Cristo resucitado. Usted y yo no somos hijos de un fracasado, somos hijos de un campeón. Dígalo, soy hijo de un campeón. Dígalo, soy hijo de un campeón. ¡Wow! Cuando Jesús resucitó y las mujeres llegaron, después de que resucitó, ¿qué hallaron? Solamente las sábanas, solamente los lienzos en los cuales había sido envuelto su cadáver, pero él no estaba ahí. Y cuando salieron sobre la roca, estaba un ángel parado y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está ahí, ha resucitado. ¡Ha resucitado! Ese es el Cristo que adoro. Ese es el Cristo que predico. Un Cristo que dejó la tumba vacía. Un Cristo que derrotó al diablo, derrotó a la muerte, derrotó el mundo y derrotó el pecado para darnos victoria en su nombre. Termino diciéndole: la victoria de Jesús es nuestra victoria. Dígalo conmigo: la victoria de Jesús es nuestra victoria. Póngase de pie y dele un aplauso de alabanza al Señor. Ese aplauso de pie. Aleluya. Aleluya. Padre, he predicado tu palabra. Las artimañas del enemigo son oscuras.